Hola a todos, el día de hoy en este video voy a explicar 3 ejercicios que tienen que ver con el punto de equilibrio. Así que antes de comenzar a resolver los ejercicios voy a explicar un poco de contexto y definiciones de, qué es el punto de equilibrio y para qué nos sirve. Primero entendamos qué significa el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la cantidad mínima de productos que una empresa necesita vender para cubrir todos los costos, tanto fijos como variables. En este punto, la empresa no gana ni pierde dinero, simplemente recupera lo invertido. Y bueno, vamos a empezar por su fórmula general o cómo se calcula. Para encontrarlo, usamos una fórmula que divide arriba los costos fijos entre lo que nos queda de cada venta después de pagar los costos variables. Es decir, vemos que en la fórmula nos dice que el punto de equilibrio es igual a costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Y esa sería la fórmula general del punto de equilibrio. Y bueno, nos vamos al otro extremo antes de pasar por el tipo de análisis. Vamos a saltarnos hasta la importancia. Bueno, es muy útil porque en las empresas ayuda a tomar decisiones informadas. Nos permite saber si un producto o un proyecto es rentable, qué precio deberíamos fijar o cuánto deberíamos vender para no tener pérdidas. Además, es muy común que se use para planear nuevos negocios o evaluar cambios de producción. Tanto puede hacer lo que dije de verificar cuántas unidades necesito vender para generar ganancias, tanto también puedo saber qué máquina comprar y si me conviene comprar esta por las unidades de producción que yo tengo. Y por último tenemos los tipos de análisis. Bueno, aquí podemos ver en este mapa conceptual solo 2 tipos de análisis. Esos son los que vamos a estar abarcando en los ejercicios. En este video tenemos 2 ejercicios de punto de equilibrio simple, como se podría llamar, y uno que es de punto de equilibrio entre 2 alternativas. Por un lado, vamos a empezar con el básico o simple, que este se usa cuando hay una sola opción. Solo se considera los costos y el precio de este único producto o servicio, y con la fórmula se calcula el punto exacto donde se cubren los costos. Para este tipo de punto de equilibrio se utiliza la fórmula general que ya vimos con anterioridad, porque solo tenemos un producto y pues solo necesitamos un costo fijo y un costo variable, así como también solo un precio de venta para saber qué es lo que me da mi punto de equilibrio, utilizando solo la fórmula general sin hacer grandes cambios. Y la otra que vamos a ver es el punto de equilibrio entre 2 alternativas. En esta no se utiliza como tal la fórmula general que vimos anteriormente, ya que esto se usa cuando la empresa tiene que decidir entre 2 formas de operar, como 2 máquinas diferentes, 2 proveedores diferentes o 2 métodos de producción diferentes. Esta es más para evaluar, como ya lo dije anteriormente, cuál opción me conviene más, si me quedo con la que ya tengo o compro una nueva, o también si es para maquinaria, saber cuál debo comprar según mi producción. Este es más para definir cuál me conviene más. En este caso, cada alternativa tiene diferentes costos, así que lo que se hace es igualar las 2 expresiones de costo total y encontrar la cantidad en la que ambas opciones cuesten lo mismo. A partir de ahí se puede elegir cuál de las 2 opciones me conviene más según los costos que tengo, dependiendo de, mi volumen de producción que yo tenga. Aquí la fórmula que se utiliza para igualar las ecuaciones de costo total de ambas alternativas, ahí se puede ver, a una la fijaremos como alternativa 1 y alternativa 2, y sería el costo fijo 1 más el costo variable 1 por el volumen de producción, que casi siempre es X porque pues no nos dicen el volumen de producción para tener una alternativa o incógnita, que es igual a costo fijo 2 más costo variable 2 por Q o unidades de producción. En este caso,
se igualan hasta que se resuelve la variable y pues se puede valorar cuál es la mejor opción. Bueno, eso es el contexto de lo que vamos a estar viendo el día de hoy en este video. Espero que esta explicación te haya sido útil porque pues más adelante veremos los tipos de análisis, ya que en este video, lo reitero, vamos a ver 3 ejercicios. El primer ejercicio que veremos se trata sobre el punto de equilibrio. En este caso, nuestro ejercicio nos dice: una empresa ensambla 30 remolques cada mes para camiones de 24 llantas en sus instalaciones de costa este. La producción ha caído a 25 unidades mensuales durante los últimos 5 meses, como consecuencia de la recesión económica mundial en los servicios de transporte. Se dispone de la siguiente información: costos fijos 750,000 mensuales, costos variables por unidad 35,000 e ingresos por unidad de 75,000. Y se nos muestran los incisos que vamos a resolver a continuación. Ahora bien, resolveremos el primer inciso, que nos dice así: ¿cómo se compara el nivel de producción reducido de 25 unidades mensuales con el punto de equilibrio actual? Para poder compararlo, primero necesitamos saber el punto de equilibrio, que se realiza con la siguiente fórmula: punto de equilibrio es igual a costos fijos sobre ingresos por unidad menos costos variables por unidad. Reemplazando nuestra fórmula con los datos que tenemos previamente vistos, que daría de la siguiente fórmula: punto de equilibrio es igual a 750,000 sobre 75,000 menos 35,000, lo que nos daría un igual a 18.75 unidades, pero como las unidades no pueden estar en decimal, se redondea a 19 unidades. Eso significa que nuestro punto de equilibrio, donde no hay ni ganancias ni pérdidas, es de 19 unidades. Y como en este momento nuestra fábrica o nuestra empresa está haciendo 25 unidades por mes, se podría decir que nuestra producción está por encima del valor del punto de equilibrio, dándonos a entender que la empresa en este momento sigue teniendo ganancias, aunque su nivel de producción se haya reducido. Como se muestra ahí en la gráfica, tenemos la recta de el costo total, que es la recta que empieza desde 750,000. ¿Por qué empieza desde ahí? Bueno, porque siempre va a haber costos fijos, que el costo fijo mensual es desde 750,000. Ese costo jamás va a desaparecer, por eso empieza desde ahí, porque no puede empezar desde cero, porque siempre va a haber ese costo, tenga producción la empresa o no la tenga. Por eso la recta empieza desde ahí. Y después la otra recta que tenemos es la recta de ingresos, que esa sí empieza desde cero y según cómo se vayan produciendo la cantidad de unidades es como se va haciendo hacia arriba o va creciendo. Y la intersección entre estas dos rectas es lo que nos da nuestro punto de equilibrio, en donde los costos y los ingresos son exactamente igual, en donde no hay pérdidas ni ganancias. Y en la gráfica hay una línea que dice utilidades. Bueno, ahí es donde nos encontramos, en donde X es 25, porque ahí están las unidades que estamos produciendo. Por eso, si el nivel de producción está hacia la derecha de la gráfica, después del punto de equilibrio, todavía existen ganancias para la empresa, mientras que si se encuentra del lado izquierdo de la gráfica, antes del punto de equilibrio, eso significa que nuestra empresa tiene pérdidas. Y como estamos en 25 unidades producidas mensualmente, como se nota en la gráfica, todavía tenemos ganancias por producir estas unidades porque estamos arriba del punto de equilibrio. Ahora bien, seguimos con el inciso B, que el inciso B nos dice: ¿cuál es el nivel actual de utilidades mensuales para las instalaciones? En este caso, lo que se nos requiere es la utilidad mensual. Sabemos que la producción actual es de 25 unidades al mes, así que vamos a utilizar la siguiente fórmula de utilidades. Utilidades
es igual a ingreso total menos costo total. El ingreso total se obtiene de la multiplicación de ingreso por unidad por unidades de producción actual, menos costo total que se obtiene de costo variable por unidades de producción actual más costos fijos. Y sustituyendo esta fórmula nos queda de la siguiente manera: utilidades es igual a, se abre paréntesis, 75,000 por 25, que es el número de producción actual de unidades, se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis de nuevo, costos variables, que es igual a 35,000 por 25 más 750,000 y se cierra paréntesis. Se hacen las operaciones necesarias y nos queda que las utilidades mensuales de la compañía son de $250,000 mensuales. Entonces, esto nos dice que la empresa está ganando 250,000 pesos al mes a este nivel de producción reducido, por lo que existen ganancias a este punto todavía, aunque nuestra producción esté reducida. Ya por último, vamos a resolver el inciso C, que nos dice así: ¿cuál es la diferencia entre los ingresos y el costo variable por remolque que es necesario equilibrar a un nivel de producción mensual de 15 unidades si los costos fijos se mantienen constante? Bueno, aquí la empresa quiere saber qué margen de ganancia por unidad necesita para no tener pérdidas produciendo solo 15 remolques. Ahora, la fórmula del punto de equilibrio es la que vamos a usar, pero tenemos que despejar el margen necesario. En este caso, el margen necesario es la diferencia entre el ingreso por unidad menos el costo variable, que esa es la diferencia que necesitamos despejar de la fórmula. Ahí, como pueden ver, la primera fórmula es cómo está constituida el punto de equilibrio, pero vamos despejando la diferencia que nos pide el inciso C, quedándonos la diferencia de ingreso por unidad menos el costo variable es igual a el costo fijo sobre el punto de equilibrio o el nivel de producción actual. Aquí ya pues tenemos los datos que vamos a necesitar y los sustituimos en la fórmula que acabamos de despejar. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: ingreso por unidad menos costo variable es igual a 750,000 sobre 15, que es igual a 50,000. El ejercicio nos dice como conclusión que la dispersión entre R y V debe ser de 50,000. Si V se mantiene en 35,000, el ingreso por remolque debe incrementarse de 75,000 a 85,000 para alcanzar apenas el equilibrio a un nivel de producción de 15 unidades mensuales. Pero esto, ¿qué quiere decir en palabras más simples? Bueno, si la empresa se viera obligada a reducir aún más su producción hasta solo 15 remolques mensuales, sería necesario que la diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad fuera de 50,000 para evitar pérdidas. Esto implica que con esa cantidad de producción, la empresa necesitaría aumentar sus precios o reducir sus costos variables. O también la otra opción es hacer ambas cosas si quiere seguir operando sin ninguna pérdida. Y con esto se termina el ejercicio. Bueno, aquí tenemos el segundo ejercicio. En este caso nos dice el enunciado así: el presidente de una empresa espera que un producto tenga una vida útil de entre 1 y 5 años. Desea conocer el número de unidades de equilibrio que deben venderse anualmente para lograr la recuperación dentro de cada uno de los periodos de 1 hasta el quinto año. Los cálculos del costo y los ingresos son los siguientes: costo fijo, inversión inicial de 80,000 con 1,000 de costo de operación anual. Costo variable, $8 por unidad. Y los ingresos, que
son 2 veces el costo variable para los primeros 5 años y del 50% de costo variable de ahí en adelante. Así que, bueno, vamos manos a la obra con este ejercicio. Bueno, para este ejercicio extrajimos los siguientes datos, pero primero, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, lo que deseamos saber es el número de unidades de equilibrio que deben venderse anualmente para lograr la recuperación dentro de 5 años. O sea, ¿cuál es el punto medio de lo que debemos vender para recuperar la inversión inicial? Los datos del problema son los costos, que es inversión inicial de 80,000, costos de operación anual de 1,000 y costo variable por unidad de $8. Los ingresos, bueno, ahí nos dijeron que los primeros 5 años cada unidad se vende al doble del costo variable, es decir, el costo variable es de 8, así que 8 por 2, 16, así que los ingresos son de 16 por unidad. Y entonces, ya que son $16 por unidad, la ganancia por unidad sería el precio de venta menos el costo variable por unidad, que sería 16 menos 8 es igual a 8, que es la ganancia neta por unidad. Y por último, pues ya sacamos nuestras variables. En este caso, lo que nosotros nos interesa saber es X, que es el número de unidades que se deben vender anualmente para recuperar la inversión. Y después está N, índice P, que, bueno, ese es el nombre que le da nuestro problema a el número de años en que se desea recuperar la inversión. Puede tomar valores del 1 al 5. Bueno, y vamos a empezar. Antes de poder saber cuál es la fórmula que nos dará el punto de equilibrio de cuántas unidades se deben vender por año para poder así recuperar la inversión inicial en los primeros 5 años, debemos sacar los costos totales por año, porque aquí lo que vamos a hacer es una igualación de ingresos totales por año, que es igual a costos totales por año, para poder así sacar nuestra ecuación. El caso es primero que vamos a sacar los costos totales por año, que se componen de los costos fijos y los costos variables. En este caso, pues los costos fijos, como nos dicen los datos, es la inversión inicial de 80,000 y los costos de operación anual de 1,000. Bueno, ahora, ¿por qué está así en una división 80,000? Bueno, 80,000 está sobre NP, que es la variable que estábamos viendo hace un momento, que es el periodo de recuperación. En este caso, el periodo de recuperación pueden ser del 1 al 5, que son los años de recuperación que nos dio el enunciado. Por eso, 80,000 está entre ahí, dependiendo el año que esté siendo, es el número que se va a poner, porque es una variable que pues tenemos que sustituir al final de la fórmula. Así que sería 80,000 entre el año en que se esté cursando más 1,000, que es el costo de operación anual. Ese sería para los costos fijos. Y bueno, para el costo variable nos dan que son $8 por unidad. Y entonces se pondría 8X. ¿Por qué X? Bueno, porque son $8 y X, que significa el número de unidades vendidas anualmente para conseguir el equilibrio, ya que lo que estamos buscando es el punto de equilibrio. Bueno, serán 8X por el número de unidades que se vayan a vender pues cada año. Y ya que tenemos el costo fijo y el costo variable planteado, se juntan para así tener una sola ecuación que representa el costo total por año. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Bueno, el costo total por año es igual a 80,000 sobre NP, que significa el periodo de recuperación, depende de qué año se esté cursando, más 1,000 más 8X. El siguiente es el ingreso total por año, en donde cada año se tiene que cubrir la inversión inicial con el ingreso. En este caso nos dice el enunciado que cada unidad por los primeros 5 años se vende al doble, así que serían 16, que sería el precio de venta por unidad,
y se le agrega X porque pues no sabemos cuántas unidades necesitamos para alcanzar el equilibrio, y nos dice que después de los primeros 5 años se reduce en un 50% de costo variable de ahí en adelante. Así que como es el 50% sería 0.5 por 8 y nos da 4. Así que el ingreso después de los primeros 5 años serían 4X. Ahora pues vamos al siguiente paso. El siguiente paso es igualar el ingreso total con el costo total para poder obtener las unidades necesarias a producir para llegar al punto de equilibrio. Así que es ingreso total igual a costo total, pues ya tenemos con anterioridad esas dos fórmulas que acabamos de sacar. Así que el ingreso total serían 16X igual a costo total, que el costo total es 80,000 sobre NP más 1000 más 8X. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que despejar la X porque esa es nuestra incógnita a resolver. Al principio, pues tenemos la fórmula cuando ya igualamos el ingreso y el costo total. Después de ello, pasamos todas las X al mismo lado. Así que 8X lo pasamos después del igual, como está sumando, pasa restando. Así que 16 menos 8, 8X. Y el otro lado sigue igual, pero pues necesitamos que la X quede sola. Así que tenemos que quitarle a 8. 8 que está multiplicando pasa dividiendo ambas cantidades, así que ahora es 80,000 entre 8 NP más 1000 entre 8. Así que hacemos la división correspondiente y nos queda como X es igual a 10,000 sobre NP más 125. Y esa es la fórmula a la que queríamos llegar. ¿Por qué? Porque ahora podremos saber cuántas unidades anuales necesitamos para llegar al punto de equilibrio. ¿Qué descubrimos? La fórmula que necesitábamos para poder resolver cuántas unidades por año necesito para conseguir el equilibrio. Ahora solo nos queda sustituir NP de la fórmula, que pues según corresponde al año es que NP tenemos. En este caso, para el año 1, NP en vez de ser NP sería 1 y nos da como resultado que debemos vender 10,125 unidades. Después para el año 2 se pone en NP2 y serían 5,125 unidades las que requeriríamos. Para el año 3 serían 3,458 unidades. Para el año 4, 2,625 y para el último año, que es el 5, 2,125. Y aquí pues está mostrada una tabla y en su gráfica, en donde el eje de las Y es X unidades por año y el eje de las X es la recuperación anual durante los 5 años. Pero para dar una explicación más clara, el número que obtuvimos de X representa la cantidad mínima de unidades que la empresa debe vender cada año para cubrir los costos fijos anuales, cubrir los costos de fabricar cada unidad y recuperar la inversión inicial de 80,000, distribuyéndola en los 5 años. Por lo que es una forma simple y directa de saber cuántas ventas necesita la empresa para no tener pérdidas en ese periodo, ya que también se está cubriendo el costo de la inversión inicial. Y esa sería mi explicación final. Bueno, ahora vamos a explicar un ejercicio de punto de equilibrio entre dos alternativas. El ejercicio nos dice así: una empresa evalúa dos alternativas: la compra de una máquina automática y una máquina manual para un proceso de acabado. La máquina automática tiene un costo inicial de 23,000, un valor de salvamento calculado en 4,000 y un pronóstico de vida de 10 años. Operará la máquina un trabajador con un salario de $12 por hora. La producción que se espera es de 8 toneladas por hora. Se espera que los costos anuales de mantenimiento y operación sean de 3,500. Y por otro lado, la máquina manual alternativa tiene un costo inicial de 8,000 sin valor de salvamento,
una vida de 5 años y una producción de 6 toneladas por hora. Sin embargo, se requiere 3 trabajadores con un salario de $8 la hora para cada uno. La máquina tendrá un costo anual de mantenimiento y operación de 1,500 y se espera que todos los proyectos generen un rendimiento del 10% anual. Y la pregunta a realizar es: ¿cuántas toneladas al año deben producirse con la finalidad de justificar el mayor costo de compra de una máquina automática? Ahora vamos a realizar una serie de fórmulas para poder responder a esta pregunta. Para ello, necesitamos el valor anual de ambas máquinas, tanto la máquina manual como la máquina automática. Empezaremos con la máquina automática, en donde de el enunciado ya extrajimos todos los datos y los pusimos arriba en la izquierda. Si nos damos cuenta, la fórmula del valor anual que está abajo tiene un montón de datos que tenemos que rellenar, pero también necesita el costo variable, que es un costo que no se nos dio en los datos, así que tendremos que calcularlo primero para poder llevar a cabo la fórmula del valor anual. Pero primero vamos a identificar nuestra variable, que en este caso serían sea X el número de toneladas al año. Esa sería nuestra variable para poder sacar el costo variable. En el caso de la máquina de alimentación automática, el costo variable anual se calcula de la siguiente fórmula. Vamos a utilizar los siguientes datos: salario por hora, $12, trabajadores, 1 y producción, 8 toneladas sobre hora. En este caso, el ejercicio nos dice que tenemos una máquina que cobra $12 por hora, pero como no queremos el costo por hora, sino el costo total al año según las toneladas producidas, porque ya ven que dice costo variable anual, debemos de convertir esas unidades. Así que para el costo variable vamos a hacer una pequeña conversión. En este caso, primero vamos a necesitar el salario por hora, que serían 12 sobre hora. Como no necesitamos las horas, debemos eliminarlas. Como ya están abajo, ahora tienen que estar arriba para poder cancelarlas. ¿Y cuál es el otro dato que vamos a poner? Bueno, producción 8 toneladas sobre hora. Entonces nos quedarían 12 sobre hora sobre 8 toneladas, que es la producción. Y después pondríamos a multiplicar por X toneladas sobre año, porque también estamos tratando de quitar las toneladas. Como ya teníamos 8 toneladas abajo, necesitábamos toneladas arriba para poder cancelarlo. Ahora procedemos con la conversión. Hora abajo y hora arriba se cancelan. Así que nos quedarían 12 dividido entre 8 y tonelada abajo y tonelada arriba se cancelan. Así que serían 12 dividido entre 8, nos daría un resultado de 1.5 por X que está arriba, nos daría un igual de 1.5X y nos quedó año, así que serían 1.5X al año. Así que eso nos dejaría el costo variable anual serían 1.5X. Al ya tener el costo variable, podemos proceder con la fórmula del valor anual para la máquina de alimentación automática. Para ello, podemos ver que hay datos entre paréntesis. Bueno, primero voy a explicar qué son esos datos. En esta parte usaremos dos factores financieros, que es lo que está entre paréntesis. El primero es A sobre P, llamado factor de recuperación del capital. Este nos ayuda a calcular el pago anual que equivale a una inversión inicial. Y el segundo, A sobre F, llamado factor de recuperación de un valor futuro, nos permite repartir en pagos anuales un valor que se va a recibir al final del periodo, como el valor de rescate de la máquina o el valor de salvamento. Esos son los factores financieros que vamos a ocupar para esta fórmula. Explicado eso, voy a desglosar la fórmula, que sería entonces valor anual es igual a
menos costo inicial y después multiplicado por el factor financiero de factor de recuperación de capital más valor de salvamento que está siendo multiplicado por el factor financiero llamado factor de recuperación de un valor futuro menos costo fijo menos costo variable por X. En este caso, pues la X ya está integrada en el resultado del costo variable de la fórmula anterior. Ya teniendo esto en cuenta, pues se sustituyen todos los valores que tenemos. Para los factores financieros se utiliza una tabla en específico, que es la tabla que se tiene a la izquierda. La tabla se basa en el interés o la tasa de interés. En este caso, esta es la tabla de la tasa de interés del 10%. Como vemos, aquí subrayados en rojo se encuentran dos valores, tanto en la columna de A sobre F y la columna de A sobre P. En el número de N, que ese número es la representación de la vida útil, o sea, los años, que son 10, y AP nos dio un resultado de 0.1627 y para A sobre F nos dio un resultado de 0.0627. Y pues ya teniendo los factores identificados, se proceden a hacer todas las operaciones necesarias, dándonos como resultado valor anual de la máquina automática menos 6.992 menos 1.5x. Después de ya tener el valor anual de la máquina automática, se pasa a hacer lo mismo con la máquina manual. Ya tenemos que X es el número de toneladas al año y el costo variable se calcula de la misma fórmula con una conversión de por hora a costo total anual por toneladas. En este caso varía un poco debido a que antes solo había un trabajador y ahora hay 3 trabajadores, así que por eso el salario se multiplica por 3. ¿Cómo queda nuestra fórmula? Bueno, el salario por el número de trabajadores sobre hora. Como no queremos las horas, tenemos que cancelar las horas. Así que ya tenemos la hora abajo, ahora la necesitamos arriba. Así que sería el siguiente paso, hora arriba sobre 6 toneladas, porque en esta máquina solo se pueden producir 6 toneladas sobre hora. Así que ya tenemos hora sobre 6 toneladas, pero queremos cancelar toneladas, así que se ponen X toneladas arriba sobre año. ¿Cómo procederíamos? 8 por 3 nos da 24 y hora abajo y hora arriba se cancelan, así que serían 24 dividido entre 6, que nos da un resultado de 4. Ahí dice toneladas abajo, toneladas arriba, se cancelan, serían 4 por X, nos quedarían 4X anuales. Ahora, ya que calculamos el costo variable anual, podemos proceder con la fórmula del valor anual de la máquina manual. En este caso, pues vamos a utilizar la misma fórmula, solo que vamos a quitar la suma de F por el factor AF. ¿Por qué vamos a quitarla en este caso? Ya que en los datos se nos muestra que para la máquina manual no existe valor de salvamento, así que se omite esa parte porque esa multiplicación resultaría en 0 y no aporta nada a nuestra fórmula. Por eso se omite, ya que el valor que daría sería 0. Otra vez, para el factor AP tenemos que buscarlo en las tablas. Como la tasa de interés sigue siendo el 10%, la tabla es la misma, pero tenemos un factor diferente. La vida útil de esta máquina es de 5 años, así que se busca en la columna de AP, pero N ya no vale 10, sino ahora vale 5.
y el resultado que nos muestra, ahí está subrayado, nos da 0.2638. Ya que sabemos cuánto vale nuestro factor, nada más se sustituyen las demás datos, dándonos como resultado en este caso que el valor anual de la máquina manual nos da menos 3.610 menos 4x. Y hasta ahí terminaríamos con el valor anual de las dos máquinas. Bueno, ya teniendo el valor anual de ambas máquinas, ahora procederemos a sacar el punto de equilibrio para saber cuál es el valor de toneladas al año. En este caso vamos a igualar y despejar x. Del lado izquierdo del igual se va a poner el resultado del valor anual de nuestra máquina automática y del lado derecho nuestro valor anual de la máquina manual. Después de tener ambos resultados de cada lado, ahora lo que tenemos que hacer es pasamos los términos con x al mismo lado y las constantes al otro lado. Al pasar cada valor, los resultados negativos se vuelven positivos, así que se restan los valores negativos, dándonos de cada lado para el lado de las constantes, que es el lado izquierdo, un resultado de menos 3.382 y del lado de las x menos 2.5x, ya que se le restaron los valores que cruzaron y cambiaron su signo. Para ello, después de esto, tenemos que pasar menos 2.5 al lado de menos 3.385 y como está multiplicando pasa dividiendo para dejar así la x sola. Así que como resultado tenemos x es igual a menos 3.382 sobre menos 2.5. En este caso vamos a usar la ley de signos. Menos por menos es más. Así que serían 3.382 sobre 2.5, dándonos como resultado 1.352.8 o si lo redondeamos 1.353 toneladas al año. En este caso, como conclusión el ejercicio nos dice, si la producción excede las 1.353 toneladas al año, compre la máquina de alimentación automática, ya que su pendiente de costo variable es de 1.5, menos que la pendiente del costo variable de la máquina de alimentación manual, que es de 4. ¿Y esto qué significa? Bueno, si la producción anual es menor o igual a 1.353 toneladas, conviene la máquina manual, aunque su costo variable sea más alto, su inversión inicial es menor. Y si la producción supera las 1.353 toneladas al año, conviene la máquina automática, ya que su costo variable por tonelada es más bajo, porque su costo variable es de 1.5 contra 4. Por eso se tiene que tener en cuenta cuántas toneladas anuales se hacen. Por eso hay que tener en cuenta cuánta producción tenemos al año, para así tomar una decisión sabia que no nos deje con costos variables muy altos, ya que si se producen muchas toneladas, no importaría que la inversión inicial sea un poco más costosa. Y con ello terminamos este ejercicio.